En el año 490 a.C., el destino de Grecia pendía de un hilo en el campo de batalla de Maratón. Dos fuerzas titánicas, los guerreros persas y los valientes hoplitas atenienses, se preparaban para un enfrentamiento épico que definiría el futuro de la civilización occidental. En este escenario, la valentía y el sacrificio se entrelazaron en una lucha que resonaría a lo largo de la historia. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos mientras desglosamos los acontecimientos que llevaron a esta monumental batalla y cómo el ingenio militar griego logró cambiar el curso de la historia. Prepárate para sumergirte en una narración llena de heroísmo y estrategia. Imagina un mundo en el que las ciudades-estado luchan por la supervivencia, donde cada victoria puede significar la gloria eterna y cada derrota, la aniquilación. Así era Grecia en el siglo V a.C., un paisaje de rivalidades y alianzas frágiles, donde la amenaza persa se cernía como una sombra ominosa. Pero, ¿cómo llegó a formarse este conflicto monumental que culminaría en la famosa batalla de Maratón? Todo comenzó con la expansión del imperio persa, que, bajo el liderazgo de Darío el Grande, se había convertido en la potencia dominante del mundo antiguo. Desde las llanuras de Asia Menor hasta el corazón de Egipto, los persas anhelaban no solo la conquista de tierras, sino también la unificación de culturas bajo su dominio. Sin embargo, su mirada se posó sobre Grecia, un conjunto de polis independientes que valoraban su autonomía y orgullo. Mientras tanto, en Atenas, el espíritu democrático comenzaba a florecer. La ciudad se encontraba en un momento crucial de su historia, con líderes como Clístenes y Pericles promoviendo un sistema que permitía a los ciudadanos participar en la política. Pero este nuevo orden también generó tensiones, no solo internas, sino también externas. Las ciudades griegas de Asia Menor, bajo el yugo persa, invocaron la ayuda de Atenas, lo que llevó a la intervención ateniense en la revuelta jónica. Esta acción, aunque noble, enfureció a Darío, quien vio en Grecia una amenaza que debía ser eliminada. Así, la chispa del conflicto se encendió. Darío decidió que era hora de hacer pagar a los griegos por su intervención. En el año 510 a.C., una armada persa se preparaba para cruzar el mar Egeo, con la intención de someter a Atenas y asegurar su dominio en la región. Pero Atenas no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. La tensión aumentaba y el eco de la guerra comenzaba a resonar en las colinas de la antigua Grecia, presagiando lo que estaba por venir. A medida que los preparativos para la batalla se intensificaban, la pregunta que todos se hacían era, ¿podría una ciudad pequeña y dividida enfrentarse a la poderosa máquina de guerra persa? La historia estaba a punto de ser escrita en el polvo del campo de Maratón, y los destinos de dos civilizaciones estaban a punto de entrelazarse en un choque decisivo. Imagina un imperio vasto y poderoso que se extiende desde las tierras de Asia Menor hasta las riberas del Nilo, un coloso que ambiciona no solo la conquista de territorios, sino también la sumisión de culturas enteras. Este era el imperio persa, un gigante que miraba hacia Grecia con deseo y desdén. Pero, detrás de esa mirada, se cernía un aire de tensión que iba en aumento, un clima que prometía que el enfrentamiento era inevitable. Las raíces de esta animosidad se hunden en la revuelta jónica. En el año 520 a.C., las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, bajo dominio persa, decidieron levantarse contra sus opresores. Era un grito de libertad, un acto de desafío que resonó en las tierras helénicas. Atenas, en particular, se convirtió en el faro de esta rebelión, enviando ayuda a sus hermanos jónicos. Pero, ¿qué precio tendría esta intervención? La respuesta llegó con la ira de Darío el Grande, el rey persa que no toleraría el desafío a su autoridad. En su mente, Atenas había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Desde ese momento, la estrategia persa se enfocó en aplastar a Grecia y enviar un mensaje claro: cualquier intento de rebelarse contra el imperio sería castigado severamente. Las tensiones se intensificaron, y la atmósfera se volvió pesada con el inminente estallido de la guerra. En las calles de Atenas, los ciudadanos discutían acaloradamente sobre el peligro que representaba Persia. Los líderes atenienses se dividieron entre los que abogaban por la paz y los que clamaban por la guerra. La oportunidad de mostrar su valentía y defender su libertad estaba a la vista, pero también lo estaba el terror de un posible dominio persa. Mientras tanto, en las tierras persas, Darío movilizaba su ejército, un formidable conjunto de guerreros que había demostrado su eficacia en batallas anteriores. El eco de la guerra resonaba en ambas orillas del mar Egeo. Las embajadas se cruzaban, los mensajes de advertencia se enviaban, pero la distancia entre los dos mundos se reducía rápidamente.
La tensión se palpaba en el aire, como un arco tenso a punto de soltar su flecha. La historia de Grecia y Persia estaba a punto de entrelazarse en un conflicto que cambiaría el rumbo de ambas civilizaciones. ¿Estaban dispuestos los griegos a arriesgarlo todo por su libertad, o sucumbirían ante el poder persa? La respuesta estaba a un paso, y la batalla de Maratón se acercaba inexorablemente. Imagina un amanecer en el que el aire se siente cargado de anticipación, donde cada susurro de viento parece llevar consigo el eco de una inminente confrontación. Así se vivía en Atenas mientras los preparativos para la batalla de Maratón se intensificaban. La pequeña ciudad-estado se encontraba al borde de la guerra, y cada ciudadano sabía que su destino estaba en juego. Los líderes atenienses, conscientes de la monumental tarea que tenían por delante, comenzaron a reunir a sus guerreros. Los soplitas, soldados de infantería pesada, se preparaban para defender su hogar. Con escudos de bronce y lanzas afiladas, su determinación era palpable. Sin embargo, la incertidumbre también pesaba en el aire. ¿Podrían estos hombres, en su mayoría agricultores y artesanos, enfrentarse a la poderosa máquina de guerra persa? Mientras tanto, en el campo de Maratón, un paisaje de colinas verdes y llanuras se convertía en el escenario de este épico enfrentamiento. Los persas, con su imponente ejército, ya habían desembarcado en la costa. Darío, el rey persa, había enviado a su general, Datis, con un contingente formidable que superaba en número a los atenienses. La estrategia persa era clara: aplastar a los griegos con una demostración de fuerza abrumadora. En Atenas, los mensajeros corrían de un lado a otro, llevando noticias de los preparativos persas mientras los atenienses organizaban su defensa. Los generales discutían enérgicamente sobre tácticas y formaciones. Milcíades, el comandante ateniense, se convirtió en una figura central en estos debates. Su experiencia y valentía eran fundamentales, pero también lo era la necesidad de inspirar a sus hombres en un momento tan crítico. Al mismo tiempo, los ciudadanos se unían a la causa. Desde los más jóvenes hasta los más viejos, todos eran llamados a defender su libertad. Las familias se despedían con un nudo en el estómago, conscientes de que muchos de ellos podrían no regresar. La unidad entre los atenienses crecía, alimentada por una mezcla de patriotismo y la urgencia de proteger su hogar. Mientras los preparativos avanzaban, la incertidumbre continuaba acechando. Los atenienses sabían que el enfrentamiento no solo sería una prueba de fuerza física, sino también de estrategia y voluntad. Con una combinación de esperanza y temor, se armaban para lo que sería un conflicto que resonaría a lo largo de la historia. La batalla de Maratón no era solo una lucha por la supervivencia, sino un momento decisivo que definiría el futuro de Grecia. En el horizonte, el rugido del conflicto se acercaba, y cada día traía consigo la promesa de un destino incierto. Imagina un vasto campo donde el destino de dos civilizaciones está a punto de ser decidido. El sol brillaba con fuerza en Maratón, iluminando a los ejércitos que se preparaban para el enfrentamiento más significativo de la historia antigua. En un lado, los atenienses, con sus corazones llenos de determinación y su amor por la libertad; en el otro, los persas, una fuerza formidable, listos para demostrar su poder. Los atenienses, bajo el mando de Milcíades, se encontraban en formación en la llanura. Eran aproximadamente 10.000 hombres, todos hoplitas, guerreros entrenados que llevaban escudos pesados y lanzas afiladas. Sus rostros reflejaban la tensión y la valentía mientras se preparaban para enfrentarse a un enemigo que superaba en número, ya que los persas contaban con alrededor de 25.000 soldados. Sin embargo, la confianza en su causa y el deseo de proteger su hogar era palpable entre ellos. A medida que los atenienses se alineaban, la estrategia de Milcíades comenzaba a tomar forma. Sabía que la clave para la victoria residía en aprovechar el terreno y la disciplina de sus hombres. Su plan era atacar rápidamente, antes de que los persas pudieran formar sus filas de batalla. Con un grito de guerra que resonó en el aire, los atenienses se lanzaron hacia adelante, sus corazones latiendo al unísono. Frente a ellos, los persas, liderados por el general Datis, observaban con confianza. Habían llegado a Maratón con la intención de aplastar la resistencia griega y demostrar la supremacía del imperio. Su formación era sólida, con arqueros en la vanguardia y soldados de infantería listos para recibir el embate de los atenienses. Sin embargo, subestimaron el fervor con el que lucharía el ejército ateniense. En ese instante, el campo de batalla se convirtió en un caos ensordecedor.
Los gritos de los hombres, el choque de las armas y el sonido de los escudos se entrelazaban en una sinfonía de lucha. Los atenienses, impulsados por su deseo de libertad, luchaban con una ferocidad que sorprendió a sus enemigos. Cada avance era un paso hacia el futuro, un grito de resistencia que resonaría a lo largo de los siglos. A medida que la batalla se intensificaba, la estrategia de Milcíades comenzó a dar frutos. Los flancos de los persas, que esperaban un ataque frontal, se vieron comprometidos. Los atenienses, en una maniobra audaz, rodearon a sus oponentes, convirtiendo la lucha en un combate de proximidad en el que la valentía, el ingenio y la determinación se convirtieron en armas poderosas. En medio del caos, el campo de Maratón se transformó en un escenario de heroísmo y sacrificio. Los hombres luchaban no solo por sus vidas, sino por la libertad de su ciudad y su forma de vida. Cada golpe, cada caída, resonaba como un eco de la historia que estaba a punto de ser escrita. La tensión en el aire era palpable, y el resultado de la batalla se mantenía en un delicado equilibrio que podría inclinarse hacia cualquiera de los lados. Todo estaba en juego, y el desenlace estaba más cerca de lo que nadie podría imaginar. Imagina un momento en el que la mente humana se convierte en el arma más poderosa en el campo de batalla. En Maratón, mientras el rugido del combate llenaba el aire, la estrategia ateniense se estaba forjando como un plan maestro destinado a desafiar las probabilidades y lanzar un mensaje al mundo. Milcíades, el comandante ateniense, sabía que el éxito no dependería solo de la fuerza bruta, sino de la astucia y la velocidad. Con el ejército persa preparado y su número abrumador, Milcíades reconoció que la clave para la victoria era atacar antes de que los persas pudieran organizar su formación. Su plan se basaba en dos principios fundamentales, la rapidez y la cohesión. Al instante, formuló su estrategia, que consistía en estrechar sus filas en el centro y extender sus flancos. Esta maniobra no solo les permitiría concentrar su fuerza en un punto crítico, sino que también les daría la oportunidad de rodear al enemigo. Los atenienses se alinearon, formando una línea de batalla que desafiaba las expectativas. Con el corazón latiendo fuertemente, cada hoplita sabía que su papel era crucial. La idea de un ataque sorpresa resonaba entre ellos, no solo se trataba de combatir a los persas, sino de demostrar que la libertad y la autodeterminación podían prevalecer ante la tiranía. Con el grito de guerra resonando en sus oídos, Milcíades dio la orden para avanzar. En ese momento, el suelo tembló bajo los pies de los guerreros atenienses mientras cargaban hacia el enemigo. La velocidad de su ataque tomó por sorpresa a los persas, que no estaban preparados para un asalto tan inmediato. La táctica de los atenienses comenzaba a dar frutos, y el caos se apoderó del campo. Los arqueros persas, que inicialmente habían pensado que podrían dominar la batalla desde la distancia, se vieron rápidamente superados. La formación ateniense, compacta y decidida, avanzaba como una marea imparable. A medida que los hoplitas se acercaban, la confianza de los persas comenzó a tambalearse. El ingenio de Milcíades se hacía evidente, había convertido la velocidad en su aliado y el miedo en su enemigo. Sin embargo, no solo era la rapidez lo que diferenciaba a los atenienses, era su disciplina. Cada soldado sabía exactamente su lugar en la línea de batalla, y esa cohesión se convirtió en un factor determinante. Mientras algunos guerreros luchaban, otros se mantenían firmes, protegiendo los flancos y asegurando que la estrategia se ejecutara con precisión. Aquel día en Maratón, la estrategia ateniense se transformó en un símbolo de resistencia. La unión de astucia y valentía se manifestaba en cada avance y cada grito de batalla. En medio del caos, la mente de un solo hombre había logrado guiar a su ejército hacia una lucha que no solo definiría su futuro, sino que resonaría a lo largo de la historia, dejando una huella imborrable en el mundo antiguo. Mientras la batalla continuaba, el destino de Grecia pendía en la balanza, y el ingenio militar ateniense estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nadie podría haber anticipado. Imagina un campo de batalla donde el silencio tenso se convierte en el preludio de un estruendo apoteósico. En Maratón, el aire vibraba con la anticipación de un conflicto que cambiaría el destino de civilizaciones. Los guerreros atenienses y persas se encontraban a solo unos pasos de enfrentarse, y cada corazón latía con la mezcla de miedo y determinación. Todo comenzó con un grito de guerra que resonó como un trueno. En ese instante crucial, Milcíades levantó su espada, y con un ardiente llamado, ordenó a sus hombres que avanzaran. La carga se desató como un torrente. Los atenienses, con sus armaduras brillando bajo el sol, se lanzaron hacia el enemigo, desafiando la abrumadora superioridad numérica de los persas.
El sonido de sus pies golpeando la tierra se mezcló con el clamor de sus voces, creando una sinfonía de valentía y desesperación. Frente a ellos, los persas, deslumbrados por la ferocidad del ataque, se organizaron rápidamente. Pero la velocidad de los atenienses había tomado por sorpresa a muchos. Los arqueros persas, que se habían preparado para mantener la distancia y lanzar su lluvia de flechas, se encontraron con un enemigo que avanzaba con una determinación inquebrantable. Los primeros encuentros fueron brutales, el choque de escudos y el clangor de espadas resonaban en el aire, mientras la batalla se encendía en un frenesí de acción. Cada soldado ateniense sabía que no solo luchaba por su vida, sino por el futuro de su ciudad y su forma de vida. La idea de la libertad impulsaba cada movimiento, cada golpe. A medida que avanzaban, sus flancos se extendían, buscando rodear a los persas y romper sus filas. La táctica de Milcíades estaba funcionando, la estrategia de atacar con rapidez y fuerza estaba llevando a los atenienses a una ventaja inesperada. Sin embargo, no todo era favorable para los atenienses. A medida que la lucha se intensificaba, los persas comenzaron a reagruparse, utilizando su experiencia y número para intentar recuperar el control. El campo de batalla se llenó de gritos, el sonido de la lucha se convirtió en una cacofonía ensordecedora. En medio de este caos, la valentía de los hombres de ambos lados brillaba intensamente. En el centro del combate, los líderes de ambos ejércitos se enfrentaban a la feroz realidad de la guerra. Milcíades luchaba junto a sus hombres, su espada cortando el aire con precisión. Por otro lado, Datis, el general persa, intentaba mantener la cohesión de su ejército en medio del desorden. El resultado de esta batalla no solo dependía de la fuerza, sino también de la habilidad para adaptarse a los cambios en el campo de batalla. A medida que el combate continuaba, la fatiga comenzaba a hacer mella en ambos lados. Pero para los atenienses, el ardor por defender su hogar y su libertad era una llama que nunca se apagaría. Con cada avance, con cada enemigo derribado, el espíritu de lucha se avivaba aún más. El campo de Maratón se había convertido en el escenario de un enfrentamiento épico, donde se decidía el destino no solo de los guerreros que allí luchaban, sino de la propia idea de la libertad. La historia estaba en juego, y el combate apenas comenzaba. Imagina un campo de batalla donde el destino de dos civilizaciones se encuentra en una cuerda floja, un instante que podría cambiarlo todo. En Maratón, la lucha se intensificaba y cada segundo contaba. Los atenienses, impulsados por su fervor y su deseo de libertad, se enfrentaban a los persas, cuya experiencia y número eran abrumadores. En medio de la vorágine, llegaban los momentos decisivos que sellarían el futuro de Grecia. A medida que la batalla proseguía, ambas fuerzas luchaban con una tenacidad desesperada. Los atenienses, aunque numéricamente inferiores, mostraban una cohesión y un espíritu de lucha que desafiaban las expectativas. Sin embargo, la presión era inmensa. Los flancos de los persas comenzaban a reagruparse, y la resistencia ateniense se sentía cada vez más desgastada. Fue entonces cuando Milcíades, en un momento de claridad entre el caos, tomó una decisión audaz. Consciente de que el centro de su formación estaba siendo presionado, decidió ordenar a sus hombres que se retiraran un poco, no como signo de rendición, sino para atraer a los persas hacia el centro. La táctica era arriesgada, pero podría ofrecer la oportunidad de un contraataque devastador. Con el movimiento de retirada, los persas, creyendo que habían ganado la ventaja, comenzaron a avanzar con confianza. El momento decisivo había llegado. Milcíades esperó pacientemente, observando cómo el enemigo caía en la trampa. Una vez que los persas se acercaron lo suficiente, él dio la orden de atacar nuevamente. Con un grito poderoso, los atenienses se lanzaron hacia adelante, rompiendo el cerco persa y lanzando un contraataque que dejó a sus enemigos desorientados. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de acción. En ese instante crucial, los atenienses encontraron una renovada fuerza. Cada hombre, cada soldado, luchaba con el corazón en la mano, empujando a los persas hacia atrás. La estrategia de Milcíades estaba funcionando, la marea de la batalla comenzaba a cambiar. Los persas, sorprendidos por la ferocidad del contraataque, se vieron obligados a retroceder. A medida que la lucha continuaba, los momentos decisivos se multiplicaban. Un grupo de hoplitas, al ver la oportunidad, logró flanquear a un contingente persa, causando pánico entre sus filas. Los guerreros atenienses, animados por el éxito de su táctica, comenzaron a gritar y a empujar con más fuerza. La atmósfera se llenó de un nuevo fervor, un grito de victoria que resonaba en el aire.
Pero el combate no era solo una batalla de estrategias, era también una prueba de resistencia. Ambos lados estaban exhaustos y la fatiga comenzaba a hacer mella. Sin embargo, los atenienses se alimentaban de la idea de la libertad, mientras que los persas se enfrentaban a la incertidumbre de perder ante un enemigo que, en su mente, debería haber sido fácilmente derrotado. Las decisiones tomadas en esos momentos decisivos cambiaban el rumbo de la batalla. En medio del clamor y el caos, el campo de Maratón se convirtió en un microcosmos de la lucha por la libertad. Cada golpe, cada caída, era un reflejo de la determinación colectiva de los atenienses. La historia estaba a punto de escribirse en el polvo del campo de batalla, y los momentos decisivos que estaban ocurriendo marcarían un hito en la memoria de la humanidad. La lucha por la victoria se intensificaba, y el desenlace se acercaba con cada segundo que pasaba. Imagina un campo de batalla cubierto de polvo y sudor, donde el eco de la lucha se transforma en un grito de victoria. En Maratón, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo la noticia de un triunfo inesperado. Los atenienses, después de horas de feroz combate, estaban a punto de hacer historia. La victoria griega no solo era un triunfo militar, sino también un símbolo de resistencia y determinación frente a un enemigo formidable. Con el sol descendiendo en el horizonte, los guerreros atenienses, exhaustos pero llenos de fervor, comenzaron a ver cómo el ejército persa se desmoronaba ante su tenacidad. La estrategia de Milcíades había dado resultado. Al aprovechar el momento decisivo y lanzar un contraataque audaz, los atenienses rompieron las filas persas, sembrando el pánico entre sus enemigos. Los gritos de los hoplitas resonaban en el aire, mientras cada avance se convertía en un paso hacia la libertad. Los persas, que habían llegado con la confianza de un imperio invencible, se encontraban ahora rodeados por la determinación de un ejército que luchaba por su hogar. A medida que los atenienses avanzaban, los persas comenzaron a retroceder, buscando una salida de aquel caos que los había atrapado. La batalla se convirtió en una escena de desesperación, con guerreros persas intentando organizarse mientras las filas atenienses se cerraban en torno a ellos como un torrente imparable. Milcíades, en medio del tumulto, continuaba liderando a sus hombres con valentía. Su presencia inspiraba a cada hoplita, quien luchaba con la certeza de que estaban defendiendo no solo sus vidas, sino también la esencia de su ciudad y su cultura. Cada golpe de espada, cada caída de un enemigo, era una afirmación de su voluntad de no ceder ante la opresión. La victoria no solo era posible, era inminente. Cuando los persas finalmente comenzaron a huir, el campo de Maratón se llenó de un clamor de triunfo. Los atenienses, todavía en formación, no solo celebraban su victoria, sino que también se unían en un sentimiento de orgullo colectivo. Habían desafiado a un gigante y habían salido victoriosos. La idea de que un grupo de hombres, luchando por su libertad, podía prevalecer ante un ejército mucho más grande resonó en cada rincón de Grecia. Mientras la batalla llegaba a su fin, el eco de la victoria ateniense comenzó a cruzar fronteras. Los relatos de su valentía y estrategia se difundieron rápidamente, inspirando a otras ciudades-estado griegas y sembrando la semilla de la resistencia contra la tiranía persa. En Maratón, no solo se había ganado una batalla, se había forjado un espíritu de unidad y determinación que resonaría a lo largo del tiempo. La victoria griega en Maratón no solo se trataba de un triunfo militar, sino de la reafirmación de la libertad y el deseo de autodeterminación. A medida que los atenienses se retiraban del campo de batalla, cansados pero triunfantes, sabían que su lucha había dejado una huella indeleble en la historia. El rugido de la victoria aún resonaba en el aire, y el legado de aquel día perduraría en las memorias de generaciones futuras, un testimonio de lo que significa luchar por lo que uno cree. La historia de Maratón estaba lejos de terminar, y el impacto de esta victoria apenas comenzaba a revelarse. Imagina un mundo donde una sola batalla puede cambiar el rumbo de la historia. En Maratón, la victoria ateniense resonó no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón de una civilización. Las consecuencias de este enfrentamiento monumental se extendieron mucho más allá de la llanura donde se libró la lucha, afectando a Grecia y al imperio persa de maneras que nadie podría haber anticipado. Tras la victoria, Atenas se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad. La noticia de su triunfo se propagó rápidamente a través de las polis griegas, inspirando a otras ciudades-estado a unirse a la causa. La victoria en Maratón no solo consolidó la reputación de Atenas como una potencia militar, sino que también fomentó un sentido de unidad entre las distintas polis griegas, que reconocieron que juntos podían desafiar al imperio persa. Sin embargo, la victoria también trajo consigo un cambio en la dinámica de poder en Grecia.
Mientras Atenas se alzaba como un faro de libertad, otras ciudades-estado comenzaron a ver con recelo su creciente influencia. Esparta, tradicionalmente la potencia dominante, se sintió amenazada por el ascenso de Atenas y la idea de la democracia que estaba tomando forma en la ciudad. La rivalidad entre Atenas y Esparta comenzaría a gestarse, sembrando las semillas de conflictos futuros que culminarían en la guerra del Peloponeso. En el lado persa, la derrota fue un golpe devastador. Darío el Grande, al recibir la noticia de la derrota, se dio cuenta de que su imperio, hasta entonces invencible, podía ser desafiado. La pérdida en Maratón no solo afectó su prestigio, sino que también llevó a un cambio en sus estrategias militares. En lugar de subestimar a los griegos, los persas comenzaron a considerar a Grecia como un adversario digno, lo que resultó en futuras campañas militares destinadas a recuperar su honor. Las consecuencias de la batalla se sintieron no solo en el presente, sino que también dejaron un legado duradero. La idea de la libertad, encarnada por los atenienses, comenzó a florecer en otros lugares. Filósofos y pensadores comenzaron a explorar conceptos de democracia y autogobierno, inspirándose en la lucha de los atenienses por su independencia. Las semillas de la civilización occidental estaban siendo sembradas en este terreno fértil de ideas. Mientras tanto, la victoria en Maratón también se convirtió en un mito que resonaría a lo largo de los siglos. La historia del soldado que corrió desde el campo de batalla hasta Atenas para anunciar la victoria se transformó en una leyenda, dando origen a la famosa carrera que hoy conocemos como maratón. Este relato de heroísmo y sacrificio se convertiría en un símbolo de perseverancia en todo el mundo. En resumen, las consecuencias de la batalla de Maratón fueron profundas y multifacéticas. Alteraron el equilibrio de poder en Grecia, inspiraron movimientos hacia la libertad y la democracia, y dejaron un legado que perduraría a través de la historia. Cada uno de estos efectos se entrelazaba en una narrativa más amplia sobre la lucha humana por la libertad y la autodeterminación, un relato que continúa resonando en la actualidad. La batalla de Maratón había sido solo el comienzo de una historia aún por contar. Imagina un momento en la historia donde una sola batalla no solo define el destino de un pueblo, sino que deja una huella permanente en la cultura y la identidad de generaciones futuras. La batalla de Maratón, un enfrentamiento que tuvo lugar en el año 510 a.C., no solo fue un hito militar, su legado resuena aún hoy, más de 2000 años después. Después de la victoria ateniense, Maratón se transformó en símbolo de resistencia y lucha por la libertad. La imagen de los hoplitas, luchando con bravura por su ciudad, se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que buscan la independencia. Este espíritu de lucha no solo se quedó en la historia de Grecia, se esparció por el mundo, afectando movimientos de resistencia y liberación a lo largo de los siglos. Desde las guerras de independencia en América hasta los movimientos por los derechos civiles, la historia de Maratón ha sido una referencia constante para aquellos que se niegan a ceder ante la opresión. Además, la batalla dejó un legado cultural que se ha perpetuado en la narrativa de la civilización occidental. La idea de que un grupo pequeño, unido por un ideal común, puede desafiar a un imperio mucho más grande se ha convertido en un principio inspirador en la literatura, el arte y la filosofía. Filósofos y pensadores a lo largo de la historia han recurrido a Maratón como ejemplo de coraje y determinación, convirtiéndola en un tema de estudio en la búsqueda de la libertad y la justicia. Pero el legado de Maratón no se limita solo a la lucha por la libertad, también está presente en el deporte. La historia del mensajero que corrió desde el campo de batalla hasta Atenas para anunciar la victoria se ha convertido en la base de la moderna maratón. Cada año, miles de corredores de todo el mundo se unen para participar en esta carrera, recordando no solo la hazaña física, sino también el sacrificio y el espíritu de aquellos que lucharon en maratón. Esta conexión entre la historia y el deporte resuena con cada paso que dan los corredores, creando una tradición que une a personas de diferentes culturas y antecedentes. El legado de Maratón también se encuentra en la política. La victoria de los atenienses sentó las bases para el desarrollo de la democracia. Al demostrar que los ciudadanos podían unirse y luchar por su autodeterminación, inspiraron a futuras generaciones a buscar un sistema de gobierno que representara la voluntad del pueblo. La idea de la democracia, que se nutrió de la victoria en Maratón, ha evolucionado y se ha expandido a lo largo de la historia, influyendo en la formación de gobiernos en todo el mundo. En la actualidad, el legado de Maratón sigue vivo en el espíritu de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Cada año, cuando se celebra el maratón en diferentes ciudades, se recuerda no solo la batalla, sino también el valor de aquellos que se levantan contra la adversidad.
La historia de Maratón se convierte así en un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, la perseverancia y la unidad pueden llevar a la victoria. Así, la batalla de Maratón no es solo un evento del pasado. Es un eco que resuena en nuestra lucha contemporánea por la libertad y los derechos humanos, un legado que continúa inspirando a las generaciones futuras a luchar por un mundo mejor. La historia de Maratón vive en cada uno de nosotros, recordándonos que la lucha por la libertad nunca termina. Y así, la batalla de Maratón se convirtió en un capítulo crucial de la historia, un testimonio del coraje y la determinación de un pueblo que se negó a ser sometido. Los atenienses, con su victoria, no solo defendieron su ciudad, sino que también sentaron las bases para un legado de libertad y resistencia que perduraría a lo largo de los siglos. En los ecos de la batalla, resonó un mensaje poderoso: la lucha por la libertad puede ser difícil, pero no es imposible. Los ciudadanos de Atenas demostraron que, incluso frente a adversidades abrumadoras, la unidad y el espíritu inquebrantable pueden prevalecer. La victoria en Maratón se convirtió en una fuente de inspiración, no solo para Grecia, sino para todas las civilizaciones que han luchado por la autodeterminación. Hoy, maratonistas de todo el mundo continúan rindiendo homenaje a aquellos guerreros que, hace más de 2000 años, enfrentaron lo impensable. Cada paso que dan en la carrera es un eco de esa lucha, un recordatorio de que el espíritu de Maratón sigue vivo, invitando a las nuevas generaciones a levantarse y luchar por lo que creen. La batalla de Maratón no solo fue un enfrentamiento de espadas y escudos, fue una declaración de principios, una afirmación de que la libertad es un derecho inalienable. Mientras miramos hacia el futuro, recordemos que la historia de Maratón es una invitación a todos nosotros, a luchar, a perseverar y a nunca rendirnos en la búsqueda de un mundo más justo y libre. La historia continúa, y el legado de Maratón vive en cada uno de nosotros.